Desde tiempos inmemoriales, los misterios de la creación han sido resguardados en textos sagrados. Revelaciones ocultas que han trascendido el tiempo y la materia. Textos que sobrevivieron a los siglos, suprimidos y censurados por desafiar la versión establecida. Entre ellos, el Evangelio apócrifo sobre el origen del mundo y el Evangelio apócrifo de Juan, también conocido como el Génesis gnóstico, nos ofrecen una visión profunda sobre el origen del universo, la emanación de las divinidades celestiales, y el nacimiento de la luz y las sombras. En esta revelación sagrada, el pleroma, la morada de la divinidad suprema, da origen a los primeros eones, y a los seres luminosos que moldearon la existencia. Es en este reino donde la historia del hombre perfecto comienza a desplegarse. Este es el relato de los orígenes, más allá del tiempo, más allá de la comprensión del mundo material. Un conocimiento que solo aquellos con ojos para ver y oídos para oír podrán comprender. Que aquel que tenga entendimiento, que entienda. En el pleroma. Después de la manifestación del Cristo autógenes y la estructuración de los eones en el pleroma, la divina danza de la creación continuó. En los reinos superiores, donde la luz y la sabiduría se entrelazan, emergió una nueva emanación de la voluntad suprema. Desde la mente perfecta, a través de la voluntad del espíritu invisible y la determinación del autógenes, nació una nueva revelación, el hombre perfecto. Su nombre es Pigera Adamas, la imagen incorruptible de la verdad primordial, un ser de poder y gloria, colocado en el primer eón junto a la luz de Armosel y el autógenes, el Cristo. En él resplandece un poder invencible, concedido por el Espíritu invisible, para glorificar la fuente de toda existencia. Con su aparición, el pleroma resuena en alabanzas, proclamando: es por ti que todo ha llegado a ser, y todo volverá a ti. Así comienza un nuevo capítulo en la eterna danza de la creación y la manifestación de la luz suprema. Desde el esplendor del pleroma, en la magnificencia del segundo eón, Pigera Adamas, la manifestación del hombre perfecto, engendró la chispa de Set. De su pecho brotó una luz divina, una emanación pura de su esencia, destinada a portar la sabiduría y la voluntad del espíritu invisible. Set fue colocado sobre el segundo eón, en presencia de la segunda gran luz, Oriel, donde su naturaleza sagrada se fortaleció. Desde él, su simiente se extendió al tercer eón, donde fue acogida por la tercera luz, Dabeitai, y en ese reino se establecieron las almas de los santos, aquellos que han permanecido fieles a la verdad divina. Más allá, en el cuarto eón, fueron colocadas las almas de aquellos que, aún desconociendo el pleroma, encontraron la senda del arrepentimiento tras un tiempo de extravío. Bajo la protección de la cuarta luz, el Elet, estos espíritus glorifican ahora al espíritu invisible, reconociendo en su esencia el eco de la divinidad eterna. Sofía y el surgimiento de las sombras. Después de que la estructura de los seres inmortales se había desarrollado completamente desde el infinito, una nueva emanación surgió de Pistis, Sofía, la sabiduría divina. Sofía, en su anhelo de conocer más allá de los límites del pleroma, deseó crear algo por sí misma, sin el consentimiento del espíritu invisible ni la armonía con su consorte. Su deseo se transformó en un pensamiento errante, una emanación separada que no contenía la plenitud de la luz. De inmediato, su voluntad tomó forma como una vasta manifestación celestial, inmensa e inimaginable, situada entre los seres inmortales y las futuras creaciones. Sin embargo, su acción provocó una separación, y su emanación se convirtió en un velo que dividió la humanidad del reino de la luz. Este velo se extendió más allá de los límites del pleroma, donde la luz se disolvía en la penumbra. Y más allá de ese límite, se formó la sombra, la cual se llamó oscuridad. El surgimiento del caos, y sus fuerzas primigenias. El pleroma es el reino eterno de la verdad, donde la luz infinita brilla sin interrupción. Pero al exterior de este, la sombra surgió como una presencia separada de la luz. De esa sombra emergió una fuerza poderosa que presidió sobre la oscuridad, y, a su vez, dio origen al caos sin límites. Dentro del caos comenzaron a surgir múltiples entidades sin armonía, formas fragmentadas que carecían de la esencia del espíritu. La sombra, al percibir que existía algo más poderoso que ella, sintió envidia, y en su envidia,
quedó encinta de sí misma y engendró los celos. Pero los celos fueron un aborto sin espíritu, una existencia vacía sin esencia propia. Su naturaleza inestable se expandió en el abismo, como una vasta sustancia acuosa dentro del caos. Como una mujer que da a luz y expulsa sus fluidos, la sombra vertió su sustancia en el abismo. De esta emanación se desprendió la materia, que no se apartó del caos, sino que se convirtió en parte de él. El caos y la materia quedaron unidos como un reino de sombras sin orden y dirección, separados del pleroma, carentes de la plenitud de la luz. El nacimiento del demiurgo, Yaldabaoth. Después de que Sofía, en su deseo de crear sin el consentimiento del espíritu invisible, diera lugar al caos y a la separación de la luz y la materia, se dio cuenta de que el caos era incontrolable. La materia, desprovista de orden, giraba sin sentido en una oscuridad sin límites. Para corregir su error, Sofía decidió engendrar un gobernante que pudiera traer equilibrio a la vasta inmensidad del caos. Pero al hacerlo sin su consorte, su creación emergió imperfecta, diferente a la luz del pleroma. Desde las profundidades de las aguas primordiales del caos, una esfera oscura y pulsante emergió, formada por la esencia de Sofía y la turbulencia del abismo. De su interior, surgió un ser imponente, con un cuerpo serpentiforme y la cabeza de un león. Sus ojos ardían con un fuego primitivo, y su energía resonaba con el caos mismo. Sofía lo observó desde la distancia y comprendió que no era como las emanaciones del pleroma. Aún así, le habló con autoridad y determinación. «Niño mío, ven hasta aquí. Tú serás el gobernante de la materia, el señor del caos». Poco a poco, la criatura toma forma y emerge como un ser imponente, con cuerpo semihumano, alas y cabeza de león, pero sin la luz del pleroma. Su mirada refleja ignorancia y confusión, pues no sabe de dónde ha venido. Así nació Yaldabaoth, el primero de los arcontes, aquel que traería orden a la oscuridad, pero que, al desconocer su verdadero origen, se creería el único Dios. La creación de los arcontes y el reino de Yaldabaoth. Después de su nacimiento en el abismo del caos, Yaldabaoth contempló su propio reflejo en las aguas primordiales. En su ignorancia, creyó que esa imagen era la fuente de su poder y se proclamó a sí mismo como el único Dios. Sin embargo, los perfectos lo llamarían Ariael, pues tenía la apariencia de un león con gran autoridad, aunque ciego a la verdad. Al verse solo, sin reconocer su origen ni el poder de Pista y Sofía, comenzó a modelar su propio reino. Desde las profundidades del caos, separó las aguas y formó la materia, estableciendo una estructura sobre la cual erigiría su dominio. Creó el cielo, su morada, y bajo él, un escabel al que llamó tierra. Así comenzó a dar forma a los cielos inferiores, imitando el pleroma sin comprender su verdadera esencia. Buscando afirmarse como soberano absoluto, Yaldabaoth engendró a sus primeros hijos, Yau, Eloai y Astafayos. 3 arcontes principales, reflejos de su propia esencia, destinados a asistirlo en la expansión de su poder. Estos 3 fueron sus primeras emanaciones, moldeados en el caos y dotados de autoridad sobre la materia. Pero su creación aún no estaba completa. 7 grandes arcontes fueron engendrados para gobernar los cielos inferiores, cada uno con su propio dominio dentro del reino de las sombras. Sambatas, Sabaoth, Adonaios y Atot. A cada uno de estos arcontes les fueron concedidas potestades y esferas de dominio, estableciendo los 7 cielos del caos, reflejo imperfecto del reino superior. A su vez, ellos crearon innumerables ángeles y servidores para custodiar sus dominios. Desde su trono en las alturas del caos, Yaldabaoth vio su creación y se regocijó en su poder. A pesar de haber establecido los 7 cielos, Yaldabaoth no se detuvo. Continuó expandiendo su dominio, engendrando nuevos arcontes para gobernar los abismos inferiores y las regiones ocultas de su creación. Así surgieron 12 nuevos arcontes: Horaios, Elayos, Armas, Kalila Ombri, Yabel, Caín-Yabe, Abel Elohim, Abrisene, Yobel, Armaupiel, Melseiradone y Nibelias, el señor del Hade, cada uno con su propio papel en el mantenimiento de su reino de sombras. Estos arcontes fueron distribuidos entre los cielos y los abismos,
estableciendo un gobierno de opresión y dominio sobre la materia. Algunos de ellos reinaron sobre los 7 cielos del caos, mientras que otros fueron confinados a los reinos subterráneos, donde gobernarían sobre las almas atrapadas en la ilusión de la materia. La batalla del caos y los arcontes. Los cielos inferiores ya habían sido establecidos. Yaldabaoth, en su orgullo y soberanía, había otorgado potestades a sus hijos, asignándoles dominios dentro del firmamento del caos. Desde sus tronos oscuros, los arcontes contemplaban sus reinos, vastas extensiones de existencia modeladas a su voluntad. Pero en la profundidad del abismo, en los límites de la existencia misma, algo antiguo despertaba. Las fuerzas primigenias del caos, aquellas que habían morado en la sombra antes de la manifestación de los arcontes, observaban con desdén la obra de Yaldabaoth. No podían tolerar aquel orden impuesto sobre lo que antes había sido su dominio absoluto. Era un ultraje a su naturaleza caótica. Y así, una tormenta se gestó en el abismo, un cataclismo que se alzó con furia incontenible. Desde los reinos oscuros emergieron las bestias del caos, colosos de sombras, entidades deforme con bocas hambrientas de vacío, espíritus devoradores de la estructura misma de la realidad. Los cielos temblaron cuando las primeras oleadas de la oscuridad primigenia irrumpieron en los reinos de los arcontes. Como una marea de sombras y fuego espectral, se abalanzaron sobre las moradas del orden, desatando el primer gran conflicto en la historia del cosmos. Los arcontes, desde sus fortalezas celestiales, no se quedaron inertes. Se alzaron con furia, empuñando sus armas divinas, manifestaciones de su dominio sobre la existencia. Atot, el segador, con su rostro de oveja y mirada de juicio, desplegó su vasta fuerza para contener la embestida de los engendros oscuros. Eloai, con la testarudez del burro que era su emblema, irrumpió en el campo de batalla, resistiendo el empuje de la marea caótica. Yao, con sus 7 cabezas de serpiente, desató ráfagas de fuego en todas direcciones, calcinando las abominaciones que osaban cruzar los límites de su reino. Pero la marea era incontenible. Las criaturas del caos se movían sin lógica, sin patrón, siempre cambiando de forma, siempre devorando y reconstruyéndose en nuevas aberraciones. Por cada una que era destruida, otras 10 surgían de la esencia del abismo. La batalla se tornó desesperada. Los templos de los cielos resonaban con los gritos de guerra y el choque de fuerzas cósmicas. Rugiendo con autoridad, el gran arconte desplegó sus alas doradas y descendió al campo de batalla. Ante la presencia del alborotador, Yaldabaoth se lanzó contra él, pero por primera vez, su poder no fue absoluto. Cada golpe que propinaba se desvanecía en la inmensidad de la nada. Su fuego no le dañaba. El gran arconte sintió el peso de debilidad por primera vez. Entonces, con un rugido que estremeció, desenfundó su espada flamígera. El alborotador, percibiendo el desafío, rugió con un sonido antinatural. El choque final estaba por comenzar. No te pierdas la siguiente parte.